Buenos días, 8 de la mañana, Jerome Powell. ¿Qué tiene más camino por delante? Jerome Powell, que ayer en las actas de la FED se vio que no va a haber ni pausa ni pivote, que ahora mismo en la sensación, en el movimiento que ve la FED sobre la inflación, ni pausa ni pivote. Habrá semipausa, si es que la hay, y a partir de ahí preocupación para hipotecados y para empresas, porque la cuestión fundamental que ayer se vio en las actas de la FED es que se está yendo de madre el tema de la inflación, mirando a hipotecados y mirando a empresas que ven cómo el coste de la financiación se dispara. Ojo, porque lo que se vio ayer es que, bueno, 25 puntos básicos, la parte hawkish, la parte más dura de la Reserva Federal dijo, venga, vale, os dejamos esta vez solo subir 25 puntos básicos, pero no había un consenso absoluto, sino que gran parte de miembros de la Reserva Federal estaban apuntando a seguir con las jumbo subidas, con 50 puntos básicos de subida para intentar aplacar lo que es el objetivo ahora mismo prácticamente imposible para 2023, que es reducir la inflación al 2%. Bueno, rectificamos, imposible para el 2023, reducir la inflación al 2%, salvo que haya una recesión muy dura. La FED ayer en las actas lo que decía era, ojo, porque sí se ve que ahora mismo hay un porcentaje importante de probabilidades de entrar en recesión en 2023, a pesar de que en el primer trimestre no se vea con fuerza una entrada o un posicionamiento de deterioro de la economía, pero sí piensan los miembros de la Reserva Federal que ahí puede haber una oportunidad importante, recesión. Ojo, porque si hay recesión se salvan ahora mismo tanto hipotecados como empresas, que ya les vendrán los problemas y los golpes por otro lado, pero no por los tipos de interés. Ahora mismo la única esperanza que tienen hipotecados en Estados Unidos y empresas para no ver los tipos de interés todavía más arriba, mucho más arriba de lo que se estaba esperando, es una recesión. Por lo que la mala noticia va a empezar a ser buena noticia otra vez, tanto para el mercado como para el hipotecado, como para la empresa que ve que los costes de financiación ahora mismo están imposibles. Jerome Powell tiene mucho camino por delante, tiene muchísima visibilidad todavía de una inflación que no parece estar teniendo suficiente componente deflacionario. No parece que pueda estar ahora mismo ni en el entorno del 4,5% cuando acabe este 2023, lo que deja a la FED en una posición de ni pausa ni pivote. A pesar de que el mercado espera lo contrario, porque espera una entrada en una recesión muy potente que se lleva además gran parte de todas las ganancias del mercado. Van a verlo en un gráfico que nos señala como el S&P 500 no está en zona de turbulencias, está en zona de altísimo riesgo ahora mismo con la valoración que están teniendo ya las compañías. 8:03 de la mañana, el Euribor en el 3,66%, lo que significa que los hipotecados que tengan que empezar a renovar lo van a hacer como si estuvieran en 2008. Es el tipo del Euribor más alto desde hace 15 años. 15 años. ¿Qué sucedió para que cayeran esos tipos hipotecarios? Una recesión espectacular en el mercado y en la economía en 2008-2009. De tal manera que la fotografía está planteada, la FED ya tiene el camino para ir golpeando, golpeando y golpeando, va a seguir golpeando la FED con subidas de tipos de interés. El Banco Central Europeo, que anunció 50 puntos básicos en la reunión de marzo, va a tener que seguir golpeando para seguir subiendo, y el foco se pone ahora mismo en cuánto aguanta el consumo, los hipotecados, cuánto aguanta la inversión, las empresas, y cómo toda esa fotografía empieza a reflejarse en beneficios empresariales y por tanto en el inversor y por tanto en la cotización de las compañías. La fotografía está más que clara. Lo que nos falta por saber es el momento de entrada de una recesión. Si hay no landing, puede ser la peor noticia ahora mismo para empresas en costes de financiación y para hipotecados en coste de las hipotecas, que se les puede ir a donde ahora mismo no se lo pueden ni imaginar. Como hace un año tampoco se imaginaban que el Euribor estaría en el 3,66 esta misma mañana. 8:04 de la mañana el mercado gira alrededor de un posicionamiento, de una fotografía con el petróleo teniendo las dudas de saber si de verdad puede ir reduciéndose la demanda a nivel internacional. La FED ayer dijo, ojo, porque el impacto inflacionario de China todavía no se ha visto. Fíjense que estamos ya con la reapertura china pensando que se acabó todo el tema del COVID. Sin embargo, esta mañana
en varias zonas de China se han suspendido las clases por el movimiento de COVID y de otros patógenos que están impactando en la economía china también, porque vuelve a cerrarse parte de las clases por el aumento de los contagios. De tal manera que apertura de China, la apertura de esa finalización del COVID-0, pero no todavía estando ya la economía en una situación suficientemente contenta como para el crecimiento. Ayer la FED lo que dijo es, oiga, que esto no termina de tener un impulso inflacionario, que sí lo vamos a tener. Cuando China de verdad haga el reopening como Dios manda, va a impactar al conjunto de la economía. Mercado en positivo en futuros, S&P 0,44, Dow Jones 0,26, Nasdaq 0,80, mercados en Europa también intentando recuperar parte de las turbulencias que ha habido en los dos últimos días, 0,47 el DAX, 0,38 el Stocks, VIX en negativo, menos 1,40, viendo que bueno, el plan está más o menos de la FED planteado, es claro, es más o menos transparente y nos refleja una fotografía clara. Donde no está claro es en el petróleo, sube 0,38, pero fíjense que está todavía en ese entorno de los 80,91. La liberación de reservas por parte de Estados Unidos pesa como una losa en el precio del petróleo. West Texas 74,22, mercado sobre todo alimentario esperando a qué sucede con la renovación de ese acuerdo del cereal, del grano en Ucrania. Ayer se dijo por parte de Ucrania y de Naciones Unidas se va a hacer todo lo posible y confiamos en renovarlo, te falta hablar con la otra parte. Y tenemos por otro lado fortaleza en el dólar, 104,32, debilidad en el euro a pesar del 0,19 alcista que tiene la jornada de hoy, 1,063, camina con losa hasta que vuelva a hablar el Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Tenemos el yen arriba 0,09, tenemos a la libra a punto de perder el 1,20, punto psicológico muy importante para la libra, con una subida hoy del 0,23, pero vamos a ver si no tiene plomo en las alas, si consigue volar o no. Resultados de Telefónica, que ya los tenemos encima de la mesa, 8 y 7. Marta Vilar, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, José, ya los tenemos aquí. Tenemos un beneficio en 2022 para Telefónica de 2.011 millones de euros. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las principales métricas. Estamos viendo cómo los ingresos orgánicos de Telefónica han crecido en términos anuales un 4%. Si miramos por aquí, esos ingresos reportados son 39.993 millones. Estaríamos hablando, por tanto, de un aumento respecto al año anterior de 1,8%. El OIBDA, por su parte, ha caído un 41,5%, pero sí que es cierto que hay que recordar que el año pasado, en 2021, tuvimos plusvalías en Telefónica por pues algunos elementos extraordinarios como venta de torres, por ejemplo. Así que ese es el motivo por el que tenemos esa caída en el OIBDA. Por otra parte, la parte del beneficio neto se sitúa en los 2.011 millones y ese beneficio en Telefónica, la actividad en Telefónica ha mejorado, ha crecido en todos los mercados. Por otra parte, la deuda neta se sitúa en los 26.700 millones y esto supone una reducción también en la deuda a día de hoy, en estos momentos en 2022, en lo que llevamos de año, a 2,54 veces OIBDA. Bueno, por el momento estas son algunas de las principales cifras de Telefónica, con un beneficio en 2022 de 2.011 millones de euros y con un crecimiento en ingresos de un 1,8%, 4% si hablamos en términos orgánicos. José. Gracias, Marta Vilar. Luego vemos más detalles también de cómo va esta preapertura en el mercado. Día 2 del inicio de la Segunda Guerra Fría. Y lo que tenemos es el planteamiento, uno, de fiesta, de concierto, baño de masas y sobre todo el mensaje de referencia hacia la época rusa de Napoleón y de Hitler por segunda vez en 2 días. Putin y la contraparte en Naciones Unidas, Borrell, Kuleva y también Guterres, diciendo que el tema del New START no se puede dejar ni suspendido ni en una situación que ponga en peligro al conjunto del planeta. Un movimiento nuclear, un movimiento de Segunda Guerra Fría con aumento nuclear es lo que ahora mismo está intentando evitar Occidente, Europa, Estados Unidos, Naciones Unidas, en un momento en el que Putin ayer, como le decíamos, se dio un baño de masas. Mírenle. Нам нет равных за единство российского народа. Ура! Россия!
Es una fotografía diferente a la que vimos hace 2 días, a la que vimos cuando en ese discurso lo hacía ante el Parlamento. Ayer una fotografía en un estadio, en un concierto, en el que además daba ese mensaje de que si Rusia está unida es invencible, repitiendo, volviendo a poner encima de la mesa la imbatibilidad rusa. Ayer Vladimir Putin. En el otro lado, el miedo a una tercera guerra mundial lo dejó expresado perfectamente Kuleva a la entrada de esa reunión en Naciones Unidas. Escúchenle. Well, I have a clear vision for Ukraine's victory even without going into World War III. It's the restoration of Ukraine's territorial integrity as step one. As regards helping Russia one way or another, I want to be very clear. I know that some nations make this point that the moment you stop helping Ukraine with weapons, the war will come to an end. And when you send weapons to Ukraine, you're fueling the war. And on the other hand, some countries like North Korea, for example, or Iran, are helping Russia with weapons and claim that they have a right to do so because the other countries are helping Ukraine. Es la sensación de que el Guernica de Picasso se terminó o no se llegó a terminar y que nos vuelve otra vez la fotografía, en este caso no en suelo español, sino en suelo ucraniano, donde los dos bloques, las dos partes, las diferentes potencias que están alrededor de lo que está sucediendo, poniendo como potencia también a China detrás de Rusia y a Estados Unidos y Europa detrás de Ucrania, están configurando un escenario claro de ver quién tiene más fuerza para terminar. Decía Kuleva, si no conseguimos que vuelvan nuestros territorios, eso significa la derrota de Rusia, no conseguiremos tampoco que haya una paz duradera. Fue un poco el mensaje que sobrevoló ayer en Naciones Unidas Borrell, Josep Borrell, por la parte de Europa, ese ministro de Exteriores europeo, decía esto también en su llegada a esa reunión anoche de Naciones Unidas. Y si no los condenamos y paramos las acciones de Rusia hoy, se va a acrecentar el riesgo de que cualquier otro país en otro lugar del mundo pueda sufrir una agresión similar. El miedo está en el entorno, en Moldavia, en la extensión, en una parte de Polonia, que podría incluso en un futuro reclamar, como ya hay autores rusos que en distintos libros lo están apuntando. Luego le vamos a dar referencias que ahora mismo están moviéndose, y el próximo lunes, tendremos a la 1 de la tarde una entrevista muy especial con uno de los principales autores que está intentando dar claridad, es ruso, a Occidente, sobre cuál es la fotografía de lo que de verdad está pasando en Ucrania según sus ojos. Lo veremos el lunes a la 1 de la tarde, aquí horario español, viendo todo el detalle de cómo se ve también desde dentro y desde fuera de Rusia por rusos que están fuera o que están dentro, la fotografía de lo que está pasando en Ucrania, cuál es el balanceo entre las distintas visiones que se están viviendo para intentar tener una fotografía lo más global posible. Para terminar este vistazo a lo que está sucediendo en las últimas horas en la guerra de Ucrania y las reacciones, Guterres, Naciones Unidas, diciendo hay que moverse ya para intentar que esto tenga una solución más pronto que tarde. Escúchenle. Pues no es que la hayamos silenciado, sino que no se le oía, por lo que luego intentamos recuperarlo si es posible. 5 claves del día que vienen con 2 puntos antes que están marcando mucho la jornada. Por un lado, cómo se ha perdido un poco la fotografía. Saben ustedes que Rusia anunció que en marzo, dentro de unos días, iba a reducir 500.000 barriles diarios de petróleo de producción, pero ayer, eso es el 0,5 de toda la producción, el 5% de toda la producción rusa, el 0,1 de toda la producción mundial de petróleo. Lo que ayer anunció Rusia es que va a reducir un 25% la exportación desde puertos occidentales rusos, no desde Occidente, sino desde puertos occidentales rusos, es decir, sobre todo a la zona de Europa, para incrementar un porcentaje más elevado, que pudiera estar en torno del 15-25%, el precio de venta que quiere hacer Rusia. De tal manera que no ha querido comentar mucho más detalles Rusia al respecto, después de que Reuters publicara que Rusia ahora no solo quiere reducir la producción de petróleo en ese 500.000 de barriles, sino que quiere también reducir la exportación desde puertos occidentales
para conseguir aumentar el precio del petróleo. Vamos a ver si lo consigue. Y el último punto antes de entrar en las claves, lo que Simon Hersh viene diciendo, ya saben, sobre quién ha hecho el sabotaje. Él dice que Estados Unidos ayer metió directamente a Noruega en un lío descomunal, diciendo que los servicios secretos estadounidenses y noruegos trabajan tan unidos que no se distingue cuál es uno y cuál es otro, y que por tanto gran parte del sabotaje lo pudieron hacer, dice Simon Hersh, desde el lado noruego por petición de Estados Unidos, liando todavía más la fotografía ahora mismo que se está viviendo. 8:15, 8:15 de la mañana, las minutas de la FED marcan un mercado alcista en el que se ve la probabilidad de una recesión que aún sigue siendo elevada. Eso gusta al mercado. Si esta frase no hubiera estado ayer, cinturón, 2 cafés y prepárense para el guantazo del mercado. Sin embargo, la FED quiso poner ese mensaje de que aún sigue siendo elevada la opción de una recesión. ¿Qué significa que vaya a haber una recesión? Que antes o después habrá pausa pivote. La FED ahora mismo no la ve, ni en el retrovisor, ni conduciendo para adelante. No ve la recesión en ningún sitio, pero sí que ve la opción de que pasados unos kilómetros de conducción diga, aquí sí que hay recesión. Y eso gustó al mercado. Fue de lo poquito que ayer gustó al mercado, que aún siga viendo la opción de una recesión de una manera elevada a los miembros de la Reserva Federal. Luego lo veremos en gráficos, pero el dato que vimos ayer, que conocimos ayer, de la deuda mundial, registrando en 2022 la primera caída anual desde 2015 por el crecimiento y por una inflación galopante, nos da una fotografía muy clara de quién está aprovechando la situación, que es sobre todo Europa y Japón. Son los que más reducen su deuda gracias a una inflación más galopante que el resto, que hace que en porcentaje del Producto Interior Bruto, crecimiento menor, aumento de la inflación en su economía, hace que decrezca el porcentaje de deuda sobre Producto Interior Bruto. Crece el PIB, impulsado sobre todo por la inflación, crece en términos nominales la cantidad de producción que hace el país y dicen, pues ahora debe menos de deuda. En España se ha visto muy claro, del entorno del 120 al 113. ¿Qué pasa en los emergentes? No pasa para nada eso, porque la inflación no golpea con tanta dureza, por tanto el Producto Interior Bruto en términos nominales no crece tanto y no tenemos una reducción de la deuda de emergentes, y en Estados Unidos es que sube el porcentaje. De tal manera que, ¿quién está siendo claro beneficiado del aumento inflacionario en términos de reducción de deuda? Europa y Japón. Evidente en los datos, luego lo veremos en gráficos. Euribor supera ya el 3,6%, es la primera vez que lo hace desde 2008. 260.000 viviendas en España fueron vendidas a tocateja en efectivo en 2022. De 600.000 y pico viviendas que se vendieron en el último año, este aumento de los tipos de interés que hemos visto ha llevado que no pocas, 260.000 viviendas hayan ido en efectivo al notario sin pasar por el banco. ¿Cuánto vale esto? Aquí los tienes, como estos. Ojo al movimiento de intentar seguir aprovechando el movimiento del sector inmobiliario, sigue gustando esa rentabilidad y sobre todo esa compra en el entorno de real estate, pero prácticamente un tercio han dicho, en dinerito como este, al banco ni voy. Ojo, porque nos está reflejando que al menos un tercio de la compra de viviendas puede evaporarse con una subida de tipos si el efectivo también va saliendo del bolsillo. Si los ahorros, si la cantidad de dinero, me está claro que esas 260.000 viviendas venían con un buen bolsillo para comprar en efectivo todo. Pero es un dato muy llamativo de cómo se está empezando a intentar evitar ya la compra a crédito. ¿Quién puede? 260.000 viviendas comprar así, pum, pum, pum. ¡Hala! El Euribor supera el 3,6, ojo, ojo y ojo. Porque si ya está creciendo el aumento de bancarrotas, sobre todo en España, una vez que se han ido los préstamos ICO o que se han olvidado, y una vez que las empresas fantasmas, estos Casper que teníamos por la economía, sobrevolando a casa, empieza a salir todo el movimiento de empresas que dicen no aguanto más
Y de fantasma, nada. Lo que no hay ni empresa fantasma ni empresa. Por lo que gran parte de los ICOs ahora ya están en el foco de ver si se están pagando, si se están devolviendo, si se están ejecutando avales, si hay reclamaciones por parte de esas empresas que consideraban que el aval era del Estado. Es decir, está empezando la partida clave en torno al endeudamiento de los préstamos ICO y si de verdad pueden generar un problema de mora al sector financiero, que ahora mismo no se ve, lo que no significa que no lo vayamos a tener, ahora mismo no se ve, pero es que ahora mismo no está el grueso. Lo que sí está ya es el repunte inicial, como veíamos en Business Connection ayer, de aumento de los préstamos que ya no se devuelven, me voy a quiebra. Vamos a ver cuánto. El Fondo Soberano de Noruega, que habría que darle el gallifante a los pesimistas del día, dice que lo del inicio de 2023 que nos olvidemos. Que ha sido todo, bueno, pues que los inversores han querido recuperar algo de terreno, que se han ensoñado en que la FED iba a hacer pausa pivote, cosa que no va a pasar, y dice que son la alegría de la huerta. No se va a ganar nada en ningún sitio. Vamos, que están hoy todos los gestores diciendo, mira, vete y no vuelvas. Fíjense en el movimiento del Fondo Soberano de Noruega, porque empieza a calar en una parte del mercado que ni la renta fija, si la FED y el Banco Central Europeo quieren meter un subidón, quieren meter un movimiento al alza a los tipos de interés, el movimiento al alza no es un 0,25, es un 1,5, un 2%. Si quiere la FED y el Banco Central Europeo, porque repunta la inflación en los meses de marzo, abril, mayo, hay un movimiento, pueden pausar pero continuar a ritmos de 0,50. Si continúan a ritmos de 0,50, empiezan a decir ya varios informes de gestoras internacionales, cuidado con la renta fija. Ayer, claro, el Fondo Soberano de Noruega fue 25 pasos más adelante. Dice que en el 23 no se va a ganar nada en ningún sitio. La siguiente pregunta es decirle al Fondo de Noruega, oiga, ¿y usted qué está haciendo con el dinero? ¿Estás incluyendo al oro o te estás forrando de oro? ¿Estás incluyendo toda la renta fija, high yield, deuda corporativa, soberana? ¿Qué estás haciendo? Pero el mensaje de ayer es, bueno, muy rubiniano, ¿no? No se va a ganar nada en ningún sitio. Le faltó añadir menos, como dice Kiyosaki, comprando latas de atún. Culeva no es la tercera guerra mundial, pero es el paso hacia ella, lo vimos ayer, está resonando en el mercado que hay camino hacia que se pueda evitar, pero que el riesgo de un conflicto escalado, donde choque ya directamente a nivel internacional, va ganando cada vez más cuerpo. 8:22 de la mañana, Marta Vilar, el conjunto del mercado a 40 minutos de la apertura en Europa, ¿cómo viene? ¿Quiénes son protagonistas? ¿Dónde estás mirando? Bueno, pues protagonismo sobre todo en el día de hoy en España, pues a Telefónica, desde luego, José, por esos resultados que ha publicado la compañía, beneficio de 2.011 millones, unos ingresos que suben un 1,8% respecto al año anterior, así que vamos a ver también el movimiento que tiene hoy Telefónica. Pero en la parte de los índices europeos, los futuros, ¿cómo vienen? Bueno, pues parece que en positivo. Tenemos unos futuros que en el caso del IBEX 35 están repuntando un 0,29%, el CAC 40 lo hace un 0,21%, el DAX un 0,3%, y vamos también a vigilar los movimientos que ahora mismo estamos viendo en algunos índices de, bueno, Asia, por cierto. Ya saben ustedes que por el momento es ahora la bolsa que tenemos abierta, quedan unos 40 minutos para que abra ya la bolsa europea, se espera que lo haga en positivo, como decimos, con unos futuros que también vienen hoy con subidas, y bueno, pues hoy estamos viendo como por ejemplo el Nikkei está cotizando con una caída del 1,3, estamos viendo, bueno, pues otros índices como el de Hong Kong caer un 0,14, el Kospi, por ejemplo, de Corea del Sur subiendo un poquito, un 0,8%, y bueno, esa es un poco la fotografía que tenemos, un mercado mixto en Asia, pero un mercado que parece que viene en positivo en Europa. Por el momento, claro, hay que recordar que esta semana viene siendo una semana negativa para los mercados europeos, así que habrá que ver si en el día de hoy esa subida que estamos viendo, pues bueno, logra compensar un poquito el tono negativo que hemos tenido a lo largo de toda la semana. Como decía, IBEX que sube, bueno, poquito en los futuros, un 0,3, otro 0,2 para el CAC 40 y otro 0,4 para el DAX alemán. Así que, José, parece que en la jornada de hoy vamos a tener subidas en el, bueno, en el viejo continente y subidas también, por ejemplo, para el IBEX 35, del entorno al 0,3. Gracias, Marta Vilar. Enseguida vemos también titulares del día, pero antes gráficos en un movimiento en el que se ve como la deuda mundial, gracias a la inflación, empieza a perder el terreno. Fíjense que en esta línea discontinua tenemos la parte que ahora mismo marca la tendencia del aumento de deuda desde 2006 global, que es continua, con saltibajos. Lo que estamos viviendo ahora es un movimiento de retroceso, gracias a la inflación.
que es prácticamente lo que se vivió también en el momento inflacionario anterior a 2006, en el que venía la tendencia por arriba del crecimiento de la deuda. Una vez que los tipos y sobre todo la inflación se contiene muy baja, la deuda gana cuerpo sobre el Producto Interior Bruto de los países. Pero lo llamativo es que en este gráfico de IF se señala por un lado quiénes suben, quiénes bajan. Fíjense, porque Estados Unidos, en su ritmo habitual, saben que estará negociando el techo de deuda, está aumentando la deuda a pesar de la inflación. Tenemos el movimiento de China aumentando la deuda a pesar de la inflación, pero tenemos a Europa y a Japón reduciendo la deuda gracias a la inflación. De tal manera que aquellos entornos donde cambia por un mayor impacto inflacionario, Japón tampoco que haya sido para tal, pero venía de una deflación muy fuerte, está consiguiendo reducir ese porcentaje de deuda sobre Producto Interior Bruto. ¿A costa de quién? Del empobrecimiento de su propia población, que está viendo cómo los salarios no suben al ritmo que está subiendo el coste de la vida, se están empobreciendo, pero el Estado, ellos como conjunto, están viendo que la deuda disminuye en porcentaje sobre Producto Interior Bruto, pero es llamativo que ni en ese entorno Estados Unidos haya hecho un esfuerzo mínimo por intentar centrarse en un entorno de reducción de la deuda, que es un gráfico que le están enseñando los republicanos a los demócratas en Estados Unidos para intentar explicarle que ahora mismo no tiene mucho sentido que se pida un aumento del techo de gasto, sino que haya una política restrictiva en materia presupuestaria para intentar contener el aumento de la deuda. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también cómo la inflación, dependiendo del sector que estemos viendo, está impactando más o menos. En industriales, esta línea roja es la parte final, es el movimiento del Q1 del 22, Q2, Q3, Q4 y Q1 de 2023, la roja sería el 23, donde más ha impactado es en industriales y sobre todo en consumo discrecional, luego tenemos en consumo de staples, y luego tenemos financieras, también viviendo un movimiento impactado por el aumento inflacionario, sobre todo en el tercer trimestre del 2022. Ahora, como ven, el movimiento de reducción inflacionaria en distintos sectores, esto nos marca el impacto, cómo le marca y cómo le reduce márgenes en ese entorno. Luego tenemos consumo discrecional, donde ha caído mucho ya el impacto, healthcare, donde también lo ha habido, y donde energía, comunicaciones o utilities han visto un impacto menor, junto a real estate, que también ha sido gran parte de lo que ha llamado la atención en cómo se ha podido proteger energéticamente, inflacionariamente, de ese impacto energético. Y no lo ha podido hacer, por supuesto, industriales, no lo ha podido hacer staples, no lo ha podido hacer financieras, no lo ha podido hacer ni materiales, ni tampoco el sector de consumo discrecional en este gráfico de Bloomberg con datos de Apollo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la inflación que conocimos en la jornada de ayer en Alemania, el year, el anualizado, que nos marca que Alemania no tiene controlado ese entorno inflacionario, con un repunte en la inflación que deja, sobre todo el dato de inflación que vamos a conocer hoy a las 11 de la mañana del conjunto europeo, con una fotografía que nos puede marcar como el corazón, lo que más intenta tirar del conjunto de la economía europea, que es Alemania, conjuntamente, sobre todo con España, Francia e Italia, pueden conformar un aumento en ese club de los líderes europeos de inflación otra vez, dándole otra vez impulso al Banco Central Europeo y razón a Christine Lagarde para que vuelva a quitarse la careta dovish de la última reunión y se ponga a decir que van a subir y que van a subir con fuerza los tipos de interés en el conjunto europeo. Con fuerza significa que el encarecimiento de las hipotecas y sobre todo el encarecimiento de las condiciones de financiación para empresas se va a hacer prácticamente imposible. Da igual el bolsillo, se va a convertir en un elemento muy complicado. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana los momentos históricos donde ha entrado un mercado alcista. En este gráfico que publica The Daily Shot, con datos del Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos, nos marca el momento en el que normalmente se marcan ciclos de en torno de 20 años, y en esos ciclos de en entorno de 20 años encontramos que hay un after tax profits, que nos estaría marcando el momento en el que hay un mercado alcista, no siendo ahora el momento en el que eso se está marcando. Como ven, en los inicios de la década hay un movimiento que recupera, en la de los 60
hay una crisis del petróleo que lo tira, y ese movimiento posterior, por ejemplo entre 80 y 2000, lo marcó sobre todo el aumento de las condiciones fiscales en la década de los 90, para dejarnos, sobre todo en el inicio del 2000, después de la crisis de las .com, un movimiento fiscal, financiero, de política fiscal, de política presupuestaria y de política monetaria que permitió un movimiento muy fuerte. Lo que se empieza a ver ahora es que no queda mucho camino para ese mercado alcista. Miren este siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el movimiento de los precios de los contenedores, es decir, los fletes, la distribución de productos alrededor del mundo. Momento de coronavirus, disparado, la cadena de suministro se bloquea completamente y a partir de la salida del coronavirus empieza a recuperarse. ¿Qué es lo que notamos ahora? Hemos llegado al suelo. Ya está. Todo lo que podía bajar el precio de fletes para la distribución, para el envío de contenedores por todo el mundo, acaba de tocar un suelo que está por encima del que teníamos en los tiempos del coronavirus. ¿Por qué? Porque sigue habiendo cadena de suministro un poquito tensionada, sobre todo por culpa del petróleo. Es decir, hay una parte que estaría influenciando los famosos 600 barcos, la famosa flota fantasma de Vladimir Putin en el entorno del petróleo, que estaría sacando no solo petroleros y metaneros para ir a la flota de Vladimir Putin, sino por parte de los mercaderes, de los comerciantes de petróleo, sino que también una parte de la cadena de suministro estaría sufriendo un aumento de coste de fletes por la escasez precisamente de barcos para el transporte y por la congestión. Se pueden imaginar que no es lo mismo que te lleguen a China 200 barcos con petróleo que 280, 300 barcos, que es lo que se empieza a ver, como tampoco China consigue asimilar en Shanghái toda la llegada de petróleos, de contenedores, para mandarlos a Los Ángeles. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el movimiento que se ha vivido previo a un mercado bajista. Y lo que se empieza a ver es que en 2022, la línea roja nos marca el 22, marcando punto 100 en todos los momentos previos de un mercado bajista, y se empieza a ver cómo estamos marcando más o menos la media, para empezar aquí. Nos quedaría en el entorno, fíjense que aquí estamos en 273 días, nos quedaría más o menos 20 días, 25 días, si este gráfico de Bank of America se cumple, para iniciar un proceso bajista en el mercado. Eso sí, como se pueden imaginar, hay momentos que han sido anteriores, que no han aguantado tanto el inicio del año alcista. Y lo que dice este gráfico de Bank of America es que estaríamos, si de verdad va a comenzar un mercado bajista, al entorno de 20 días para que se inicie una caída importante que nos puede llevar a un movimiento de rango lateral o que nos puede llevar a una caída pronunciada como en la crisis del petróleo del 73. Se han evitado otras caídas importantes en el mercado, sobre todo fíjense la caída aquí recuperada, que fue la del 2002, evitó el GPS también de parte de la crisis de las .com. Pero vamos a ver, porque ahora ya estamos en el periodo clave para ver si el mercado, a pesar de los beneficios empresariales, tiene impacto, tiene impulso, tiene fuerza, o se frena y no tiene tanto movimiento bajista y puede conseguir al menos estar en rango lateral. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana, lo que les decía al principio, el movimiento en este gráfico de Bloomberg, con datos de Morgan Stanley, que lo que nos dice es, estamos no en la zona de alto riesgo del mercado, sino que estamos en la zona de la muerte para el mercado. Es decir, hemos pasado la zona amarilla de riesgo para adentrarnos en un mercado que ya no está barato. En un mercado que los analistas empiezan a decirnos, cuidado, porque viendo cómo van a ser los beneficios empresariales, estamos entrando en la zona de la muerte. Estamos entrando en una zona complicada para el mercado que nos pueda llevar, además, a un movimiento del S&P 500 duro hacia abajo. ¿Cuánto están marcando, por ejemplo, Morgan Stanley, que es el que publica este gráfico, en entorno del 10-15%, más el 15% de caída que el 10%? ¿Hacia dónde? Hacia el 3.800, 3.750. ¿Dónde dice Morgan Stanley que tenemos la piedra fundamental para decir, la chispa? Ahora es el momento cuando el bono americano a 10 años traspase y conviva ya por encima de unas rentabilidades del 4%. Si eso llega,
este gráfico que dice Morgan Stanley que ya está en zona de muerte, que ya está en zona de death zone, nos estaría marcando un movimiento bajista muy potente del entorno del 15% hasta llegar a los 3.800 y 750 y empezar otra vez ahí a ver dónde se puede posicionar el mercado. Cuidado, porque sobre todo esa renta variable premium, ¿no?, de riesgo premium, estaría entrando ya en esa zona de muerte, como dice Morgan Stanley en este gráfico. Y miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la realidad de Europa. La realidad de Europa en cuanto a dónde se invierte y quién invierte tecnológicamente. Este gráfico nos señala, gráfico de Bloomberg con datos de la Comisión Europea, nos señala quién está invirtiendo en tecnología, en innovación en el conjunto europeo. ¿Qué empresas lo están haciendo? Y llama la atención que están lideradas por empresas americanas y asiáticas, no europeas. Lo que nos lleva también al planteamiento de, oiga, si esto viene con este tono, ¿dónde están los fondos europeos? ¿En qué se están invirtiendo? ¿En levantar calles? ¿En hacer más planes de infraestructuras? ¿Vale? Pero ¿y la innovación y el desarrollo y el cambio tecnológico para la siguiente época y el salto cuántico que decía la revista Time hace 2 semanas en su portada diciendo estamos a las puertas de ese leap quantum, de ese salto cuántico en la economía que va a cambiar, que va a hacer un terremoto, un seísmo en las bases económicas? ¿Dónde están las empresas europeas? ¿Dónde están? Si las primeras que están invirtiendo en innovación en suelo europeo son Alphabet, Google, Meta, Facebook, Microsoft, Huawei, Apple, Samsung, bueno, Volkswagen, Intel, Roche y Johnson & Johnson. Si la mayoría de las empresas son o chinas o estadounidenses, ¿cómo va a dar un salto cuántico en la economía? ¿Cómo va a apuntarse Europa al salto cuántico si no tiene la base fundamental para poder hacerlo? Si no tiene el recorrido fundamental de inversión para poder hacer ese salto. Tiene por un lado Israel recogiendo todo el talento para invertirlo en un salto importante en la futura estructura económica. No es solo ChatGPT, es la anécdota ChatGPT de todo el salto cuántico en las telecomunicaciones, en el cambio de la economía. Y sin embargo las empresas europeas, que además tienen detrás un gran plan que se suponía que Europa ponía en ese plan de reestructuración después del COVID, no lo están utilizando para la inversión ni en innovación ni en desarrollo, sino que están teniendo que venir empresas de Estados Unidos y de Asia para convertir o para poner esa semillita, ese tono en el conjunto europeo. 8:38 de la mañana, enseguida entramos con más temas y con análisis.